¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Quiero compartir con todos ustedes en esta oportunidad este mensaje que se titula Cuatro palabras. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Otra versión dice: Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a ver cuatro palabras entonces que son nefastas porque pueden ser tremendamente dañinas y perjudiciales, sobre todo cuando son utilizadas en el marco de una relación interpersonal. Y son relativas porque son palabras que, en el sentido en que las vamos a ver en primera instancia, no tienen demasiada sustancia y a veces pueden ser ciertas y otras veces pueden estar totalmente erradas. Cuatro palabras que son fuente de muchísimos e innumerables pleitos, puntualmente en el marco, como decíamos recién, de las relaciones interpersonales. Son palabras que solemos utilizar y que limitan toda posibilidad de discusión honesta y toda posibilidad de acercamiento entre partes. Cuatro palabras entonces que alejan, separan y dividen y cortan toda posibilidad de comunicación. La primera de ellas es siempre. Siempre es la primera frase que vamos a mencionar o la primera palabra de estas cuatro. Es una expresión que usamos frecuentemente, sobre todo cuando queremos hacerle notar a alguien algo con lo que generalmente y frecuentemente no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en una discusión matrimonial es frecuente que el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, le marque algo a él diciéndole: siempre haces lo mismo, siempre tenés la misma actitud, siempre estás gritando. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿realmente es siempre? ¿No hay o no hubo un momento en la vida en que esa persona no gritó, dejó de tener la misma actitud, dejó de hacer lo mismo? Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos siempre y caemos en la cuenta que ese siempre es relativo, es engañoso y mentiroso porque no se ajusta a la verdad. La segunda expresión o la segunda palabra que vamos a mencionar es nunca. En esta palabra o con esta palabra se da la misma dinámica que con la palabra anterior. Nunca haces nada bien. Nunca me escuchás. La pregunta de rigor nuevamente ¿es nunca? ¿O a veces sí y a veces no? Esta palabra, al igual que las otras, no ayudan en nada a la hora de solucionar un conflicto. Todo lo contrario, lo que hacen es agravarlo. La tercera palabra que vamos a mencionar es todo. Todo te molesta. En esta casa está todo desordenado. Y nuevamente la pregunta: ¿es todo o es algunas cosas? Términos absolutos que en nuestra boca y en la manera en que los expresemos o utilicemos se convierten en relativos, se convierten en mentira, en engaño, en un total absurdo. No es todo está mal, es algunas cosas están mal, otras están bien y otras no están del todo bien, pero hay cosas que podemos corregir. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, nuestra manera de ver y nuestra manera de hablar. La cuarta expresión es nada. Siempre, nunca, todo, nada. La cuarta expresión, dijimos entonces, es nada. Esta última expresión muchas veces la usamos, por ejemplo, cuando queremos citar algo que nos parece determinante. Por ejemplo, nunca hay nada para comer. Nada de lo que hago te conforma. Nuevamente la pregunta: ¿es nada o algunas cosas? No solamente en relación a otros, a veces con respecto a generalidades. Llegamos a casa, abrimos la heladera y decimos: no hay nada para comer. Luego comenzamos a mirar bien y a utilizar el ingenio y finalmente descubrimos que algo hay y aquel nada se transforma en algo. En nuestros labios, entonces, estas cuatro palabras son relativas y nefastas, pero en la boca de Dios son palabras absolutas, fundamentadas en la preexistencia e inmutabilidad de Cristo y en las implicancias que tiene para cada una de nuestras vidas. Es decir, una cosa es que yo diga siempre, nunca, todo o nada.
Y otra cosa es que Dios diga siempre, nunca, todo o nada. Ahora lo vamos a entender mejor, vamos a apelar a algunos textos bíblicos para comprender un poco mejor esto. Pero lo que nosotros tenemos que entender y tener presentes como punto de partida es que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Él no cambia. Por lo tanto, una de estas 4 expresiones en boca de Dios a mí me dan paz, porque sé que Dios no cambia. Y eso me tiene que dar tranquilidad y la certeza de que mi Dios, de que mi Señor no va a cambiar independientemente de las situaciones que puedan estar aconteciendo o sucediendo a mi alrededor. Él no cambia. Él no cambia y eso tiene que ser de suma confianza para cada uno de nosotros. La pandemia, el virus que estamos atravesando, no vino a cambiar a Dios. Al contrario, vino a manifestar la inmutabilidad de Dios. Nosotros podemos seguir confiando en las promesas que Dios nos ha dado porque Él no cambia. Podemos seguir creyendo que sus pensamientos de bien siguen estando allí disponibles para nosotros porque Él no cambia. Nada de lo que ocurra en el mundo va a hacer que Dios cambie de parecer. Y eso a nosotros nos tiene que dar absoluta tranquilidad. El nada de Dios significa nada. Nada en nuestros labios puede significar muchas cosas. Puede significar algunas cosas en realidad. Puede significar pocas cosas. Puede significar casi nada. Pero el nada en la boca de Dios significa exactamente eso, nada, es algo absoluto, algo de manera radical, contundente, de manera inequívoca e indiscutible. En Lucas capítulo 1, versículo 34 al 37, podemos encontrar un suceso que nos va a ayudar a entender finalmente lo que quiero expresar con esta definición del nada de Dios. El versículo 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Quiero alentarte a que después leas Lucas 1 del 34 al 37. Solamente cité el versículo 37 donde dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, quiero llevarte a reflexionar por este lado. Si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué te afliges pensando en aquello que te falta? ¿Por qué te preocupas en demasía afectando de esa manera tu salud? ¿Por qué te preocupas por lo que hoy todavía no lograste? ¿Por qué te preocupas por aquellas cosas que todavía no has podido resolver hoy y que desde tu óptica parecen imposibles? La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Tenemos que empezar a creer más a las palabras de Dios que a las nuestras. Cuando una persona dice no voy a lograr nada, para Dios el nada es absolutamente eso, nada. Entonces Dios viene y nos dice, para mí no hay nada imposible. Quizá para vos nada sea posible, pero cuando venís a Cristo, Dios nos cambia la ecuación y dice, para mí no hay nada imposible. Lo que creas, eso es lo que vas a recibir. Si crees, vas a recibir esta palabra que dice que para Dios no hay nada imposible. El todo de Dios significa todo. Así como el nada de Dios significa nada, el todo de Dios significa todo. En nuestra boca ese todo también se torna ambiguo, se torna irreal, se torna relativo. Cuando nos preguntan cómo estamos, la respuesta casi automática que sale de nuestros labios es todo bien. La pregunta que debemos hacernos en realidad es, ¿está todo bien? No. La respuesta es no. Algunas cosas bien, tal vez la mayoría, gracias a Dios, pero otras no están tan bien y probablemente algunas estén mal o muy mal, si es que podemos llegar a ser honestos y darnos cuenta de lo que en realidad significa el todo bien. Palabras que hemos naturalizado y que utilizamos ligeramente, haciendo que pierdan su verdadero significado, han perdido la potencia que tienen. ¿Podemos imaginarnos lo que significa el todo entonces en la boca de Dios? Mirá lo que dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra versión dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso
cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Según el texto que leímos entonces, ¿cuántas cosas nos han sido dadas por Dios para que vivamos como queremos? Absolutamente ninguna. Prestemos atención a la pregunta que acabo de hacer. Todas las cosas nos han sido dadas por Dios mediante su poder para que vivamos como Él quiere, no para que vivamos como nosotros queremos. Pregunta, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Bien, tenemos que saberlo y decirlo bien fuerte. Dios quiere que yo viva, que vos vivas bien. La religión le ha hecho creer a muchos cristianos que tienen que vivir mal, todo el tiempo en penurias y bajoneados, y esa no es la intención de Cristo. Aun cuando sepamos que pueden venir tiempos de dificultad, la Biblia nos enseña, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Para Dios es todo, porque Cristo es con nosotros, por nosotros y en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo atravesar una tormenta y saber que de esa tormenta voy a salir renovado, fortalecido, porque Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, deja de hacer declaraciones como nunca voy a lograr nada, soy un inútil, nunca nada me sale bien. Son palabras que están en tu boca, pero que no están en la mente y el corazón de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El nunca de Dios significa nunca. El nada de Dios entonces significa nada. El todo de Dios significa todo. El nunca de Dios significa nunca. No es a veces, no es de vez en cuando, no es algunas veces, es nunca. Juan capítulo 6 versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, otra versión. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Otra de las promesas de Dios es, nunca te dejaré ni te desampararé. No dice de vez en cuando, si me queda tiempo te voy a cuidar, voy a estar con vos, si tengo ganas voy a estar a tu lado. No dice eso la Biblia, dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por último, el siempre de Dios significa siempre. Así que el nada de Dios significa nada, el todo de Dios significa todo, el nunca de Dios significa nunca y el siempre de Dios significa siempre. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra versión dice, demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre, grabate esa palabrita, nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, todo esto es posible porque en un mundo cambiante e inestable como en el que vivimos, aparece Cristo, la figura de Cristo, la persona más importante de este universo que no cambia. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y como Él no cambia, a nosotros nos da la posibilidad entonces de creer a sus promesas, de creer a sus palabras. Él no cambia. Si lo prometió ayer, lo va a sostener hoy y lo va a sostener mañana. Él no cambia. No hay ninguna situación externa que pueda hacer que Cristo cambie. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos da la posibilidad de creer a todas las promesas que Él nos ha dado en este tiempo y que nos dará mañana y que nos dará en los próximos días. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él no es hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Dios, dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ya ha dicho.
Créele a la promesa de Dios. Si Dios te ha dado una promesa en este tiempo, agarrala, créela, declarala, confesala, aun cuando alrededor pueda haber situaciones que quieran sacarte y robarte esa palabra. Seguí creyendo en lo que Dios te ha prometido, porque Dios no cambia, Jesús no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Cristo nada es imposible. En Cristo todo lo tenemos. En Cristo nunca, nunca, nunca vivirás insatisfecho. En Cristo siempre somos triunfantes. En un mundo relativo, Cristo, nuestro Señor, es absolutamente confiable. Él no te va a fallar. Él va a cumplir sobre tu vida todo lo que Dios ha determinado, y Él va a hacer que vos cada día puedas ver su mano de bendición empujándote, sosteniéndote y acompañándote. Estimada iglesia, queridos hermanos, los bendecimos en esta hora. 4 palabras que en la boca de Dios se tornan absolutamente confiables, veraces. Dios no es hombre para que mienta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un gran abrazo a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta cualquier momento.